Vallarta, atardecer en el malecón de Puerto Vallarta. Detrás de mí el operativo que culminó con la detención de un hombre identificado como La Firma, señalado por las autoridades como presunto líder de una... Carlos Andrés Rivera Varela, un colombiano conocido como La Firma, construyó durante más de una década un imperio criminal en Puerto Vallarta que combinaba el narcotráfico tradicional con un sofisticado esquema de fraude de tiempos compartidos que robó millones de dólares a turistas estadounidenses. Como jefe de plaza del CJNG, en uno de los destinos turísticos más importantes de México, La Firma comandaba unidades de sicarios élite con acceso a armas de grado militar, ordenaba asesinatos de rivales y políticos, y lavaba fortunas a través de empresas fachada que operaban a plena luz del día. El FBI ofrecía $245,000 por su captura. La OFAC lo había sancionado múltiples veces, pero La Firma seguía operando desde las playas de Jalisco como si fuera intocable. Esta es la historia de cómo el colombiano que controlaba el paraíso turístico finalmente enfrentó la justicia. Las playas de Puerto Vallarta brillaban bajo el sol tropical mientras turistas de todo el mundo disfrutaban de las aguas del Pacífico mexicano sin sospechar que el paraíso donde vacacionaban estaba controlado por uno de los criminales más buscados por el FBI. Carlos Andrés Rivera Varela, conocido en el mundo del narcotráfico como La Firma, había convertido ese destino turístico en el bastión estratégico del cártel Jalisco Nueva Generación. Una plaza donde el crimen organizado y la industria del turismo coexistían en una simbiosis perversa que generaba millones de dólares mensuales para las arcas del CJNG. El apodo de La Firma no era casualidad ni capricho. Carlos Andrés había ganado ese nombre porque su palabra era ley inquebrantable en Puerto Vallarta, porque los acuerdos que sellaba con su firma eran contratos de vida o muerte que nadie se atrevía a incumplir. Cuando La Firma ordenaba algo, se cumplía sin cuestionamientos ni demoras, ya fuera la ejecución de un rival, el cobro de una extorsión o el cierre de un negocio que se había atrevido a desafiar la autoridad del CJNG en su territorio. Su firma era sentencia definitiva. Lo que hacía particularmente peligroso a La Firma era su origen colombiano, una nacionalidad que le había proporcionado conexiones invaluables con proveedores de cocaína en Sudamérica y conocimientos sobre técnicas de narcotráfico que los mexicanos habían aprendido originalmente de los cárteles de Medellín y Cali. Carlos Andrés había llegado a México décadas atrás, integrándose al CJNG cuando la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, comenzaba su expansión territorial, que eventualmente la convertiría en uno de los cárteles más poderosos del mundo. El esquema de fraude de tiempos compartidos que La Firma había perfeccionado durante más de 10 años de operación representaba una innovación criminal que demostraba la sofisticación creciente del narcotráfico mexicano. Ya no bastaba con traficar drogas, había que diversificar ingresos, crear múltiples fuentes de financiamiento que alimentaran las operaciones del cártel. El fraude contra turistas estadounidenses generaba millones de dólares que se lavaban a través de empresas aparentemente legítimas antes de ser canalizados hacia la compra de armas, el pago de sicarios y el financiamiento de operaciones de tráfico. El mecanismo del fraude era diabólicamente simple en su concepción pero complejo en su ejecución. Equipos de vendedores contactaban a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México, ofreciéndoles ayuda para vender o cancelar contratos que frecuentemente resultaban ser trampas financieras. Los turistas, desesperados por liberarse de obligaciones que no entendían completamente, pagaban honorarios anticipados por servicios que nunca se materializaban. El dinero fluía hacia cuentas controladas por La Firma y sus colaboradores. Francisco Javier Gudiño Jaro, conocido como La Gallina, era uno de los principales colaboradores de La Firma en la operación de Puerto Vallarta. Juntos habían construido una estructura criminal que controlaba no solo el narcotráfico, sino también la extorsión a negocios turísticos, el fraude de tiempos compartidos y el lavado de dinero a través de empresas de fachada que operaban como negocios legítimos en uno de los destinos más visitados de México. La Gallina complementaba las habilidades de La Firma con conocimiento local que el colombiano no poseía. Julio César Montero Pinzón, el Tarjetas, completaba el triunvirato que dominaba las operaciones del CJNG en Puerto Vallarta. Su apodo derivaba de su especialidad en el manejo de tarjetas de crédito clonadas y fraudes financieros que complementaban el esquema de tiempos compartidos. Entre los tres, habían creado una maquinaria criminal que extraía riqueza de turistas inocentes, mientras simultáneamente traficaba drogas hacia Estados Unidos y mantenía control territorial mediante la violencia sistemática.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC, había sancionado a la firma por primera vez en abril de 2021, identificándolo públicamente como miembro del CJNG, involucrado en actividades que amenazaban la seguridad nacional de Estados Unidos. Las sanciones congelaban cualquier activo que pudiera tener en territorio estadounidense y prohibían a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con él. Pero desde Puerto Vallarta, la firma continuaba operando como si nada hubiera cambiado. Las sanciones de noviembre de 2023 fueron aún más específicas, detallando cómo la firma y sus colaboradores formaban parte de un grupo del CJNG que orquestaba asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alto poder. El documento de la OFAC describía a Puerto Vallarta como un bastión estratégico del cártel, un territorio donde la organización criminal había establecido presencia tan profunda que podía operar con impunidad aparente mientras autoridades estadounidenses solo podían observar desde el otro lado de la frontera. Las unidades de sicarios que la firma comandaba no eran grupos improvisados de jóvenes armados, sino equipos profesionales con entrenamiento militar y acceso a armas de grado militar que rivalizaban con el equipamiento de las fuerzas armadas mexicanas. Rifles de asalto de última generación, granadas, lanzacohetes, vehículos blindados, equipo de comunicación encriptada, todo estaba disponible para los hombres que ejecutaban las órdenes del colombiano. Esa capacidad de fuego les permitía enfrentar a cualquier rival o incluso a operativos gubernamentales. Los asesinatos de alto perfil que se atribuían a la firma incluían ejecuciones de políticos locales que habían intentado resistir la influencia del CJNG, empresarios que se habían negado a pagar extorsiones y rivales de otras organizaciones criminales que habían cometido el error de intentar operar en territorio controlado por el colombiano. Cada muerte enviaba un mensaje claro: Puerto Vallarta pertenecía al CJNG, y la firma era quien decidía quién vivía y quién moría en ese paraíso turístico convertido en plaza del narco. El FBI había emitido una orden de arresto federal contra Carlos Andrés Rivera Varela el 28 de octubre de 2025, acusándolo de conspiración para lavado de dinero y de proporcionar apoyo material a una organización terrorista. La orden fue procesada en el Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, jurisdicción que tenía competencia sobre casos de fraude internacional que afectaban a ciudadanos estadounidenses. La recompensa de $245,000 por información que llevara a su captura reflejaba la prioridad que las autoridades asignaban al caso. La ficha de búsqueda del FBI describía a la firma como líder de sicarios, un comandante militar del CJNG que no solo ordenaba asesinatos, sino que supervisaba personalmente la ejecución de operaciones violentas que mantenían el control territorial de la organización en Jalisco. Carlos Andrés no era simplemente un operador financiero o un lavador de dinero. Era un hombre de guerra que había demostrado su capacidad para la violencia extrema durante más de una década de operación criminal en México. Las empresas de fachada que la firma utilizaba para lavar las ganancias del fraude de tiempos compartidos y del narcotráfico habían sido identificadas y sancionadas por las autoridades estadounidenses, pero operaban en territorio mexicano, donde las consecuencias de las sanciones de la OFAC eran limitadas. Inmobiliarias, agencias de viajes, empresas de servicios turísticos, todas funcionaban como conductos para transformar dinero sucio en activos aparentemente legítimos que podían ser utilizados sin levantar sospechas. El control que el CJNG ejercía sobre Puerto Vallarta, bajo el liderazgo de la firma, se extendía mucho más allá del narcotráfico tradicional. Hoteles pagaban cuotas de protección. Restaurantes entregaban porcentajes de sus ganancias, agencias de tours operaban solo con permiso del cártel, taxis y transportistas contribuían al sistema de extorsión que extraía riqueza de cada transacción turística. El paraíso vacacional era en realidad una plaza controlada donde el crimen organizado cobraba impuestos no oficiales sobre toda actividad económica. Los turistas que llegaban a Puerto Vallarta buscando sol, playa y diversión, rara vez sospechaban que el destino donde gastaban sus dólares estaba dominado por un cártel que utilizaba a esos mismos turistas como víctimas de fraudes sofisticados. Las sonrisas de los vendedores de tiempos compartidos ocultaban conexiones con organizaciones criminales. Los negocios aparentemente legítimos frecuentemente servían para lavar dinero del narcotráfico. El paraíso tenía un lado oscuro que pocos visitantes alcanzaban a percibir.
La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses que eventualmente llevaría a la captura de la firma había comenzado años antes, con intercambios de inteligencia que permitían mapear las operaciones del colombiano y su red de colaboradores. Agentes del FBI trabajaban con contrapartes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, compartiendo información sobre movimientos financieros, ubicaciones de propiedades, identidades de colaboradores y patrones de operación que revelaban vulnerabilidades explotables. El operativo, que culminaría con la captura de la firma, fue planeado durante meses, con equipos de inteligencia rastreando sus movimientos, identificando sus rutinas, mapeando sus propiedades y puntos de operación en Puerto Vallarta y zonas aledañas. La firma era cauteloso, cambiaba frecuentemente de ubicación, utilizaba múltiples identidades y mantenía equipos de seguridad que dificultaban cualquier aproximación. Pero ninguna precaución era perfecta y eventualmente los operadores de inteligencia encontraron la vulnerabilidad que necesitaban. Los elementos de la Secretaría de Marina se movilizaron hacia Puerto Vallarta en las primeras horas de la madrugada, avanzando en vehículos sin identificación para no alertar a los halcones del CJNG, que vigilaban constantemente los movimientos de cualquier fuerza de seguridad en la zona. El objetivo era un inmueble en una zona residencial exclusiva, donde la firma había sido ubicado mediante vigilancia electrónica y seguimiento de sus comunicaciones. La sorpresa era esencial para evitar que el colombiano escapara como había escapado en ocasiones anteriores. El asalto al inmueble se ejecutó con la precisión que caracteriza las operaciones especiales bien planeadas. Equipos de asalto ingresaron simultáneamente por múltiples puntos mientras francotiradores cubrían posibles rutas de escape. Los sicarios que protegían a la firma intentaron resistir, pero fueron neutralizados rápidamente por fuerzas que los superaban en número y entrenamiento. En minutos, el colombiano que había controlado Puerto Vallarta durante más de una década estaba esposado en el suelo de su propia residencia. Carlos Andrés Rivera Varela, la firma, fue trasladado bajo custodia naval hacia instalaciones federales, donde enfrentaría los primeros procedimientos judiciales. Las imágenes de su captura circularon rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, mostrando al hombre que el FBI había buscado durante años finalmente en manos de las autoridades mexicanas. El colombiano, que se creía intocable en su bastión de Puerto Vallarta, había caído como tantos otros capos antes que él. El cateo del inmueble donde la firma fue capturado reveló el nivel de vida lujoso que el narcotráfico había proporcionado al colombiano. Residencia de múltiples millones de pesos, vehículos de lujo, obras de arte, joyas, efectivo en diversas monedas, todo acumulado mediante décadas de actividad criminal que había robado a turistas inocentes y traficado drogas que destruían vidas en Estados Unidos y México. La ostentación contrastaba brutalmente con el sufrimiento que había causado para acumular esa riqueza. El arsenal encontrado en la propiedad confirmaba lo que el FBI había advertido sobre el acceso de la firma a armas de grado militar. Rifles de asalto de diversos calibres, pistolas automáticas, granadas de fragmentación, chalecos antibalas, equipo de visión nocturna, radios de comunicación encriptada, todo el equipamiento de una unidad militar profesional dedicada a proteger al jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta. La cantidad de armamento justificaba por sí sola la magnitud del operativo ejecutado. Francisco Javier Gudiño Jaro, La Gallina, fue capturado en un operativo simultáneo ejecutado en otra ubicación de Puerto Vallarta. Los dos colaboradores principales de la firma caían el mismo día, resultado de una operación coordinada que buscaba decapitar completamente la estructura del CJNG en la zona turística. La Gallina enfrentaría cargos similares a los de su jefe, acusado de participar en el esquema de fraude y en las actividades violentas que mantenían el control territorial del cártel. Julio César Montero Pinzón, el Tarjetas, logró evadir la captura inicial, pero se convertiría en objetivo prioritario de operativos subsecuentes. Su especialidad en fraudes financieros lo hacía valioso para la organización, y las autoridades sabían que intentaría reconstruir las operaciones de lavado de dinero que la firma había establecido. La cacería de El Tarjetas continuaría mientras las autoridades procesaban a los dos líderes capturados. El gobierno de Estados Unidos celebró la captura de la firma como victoria significativa en la lucha contra el CJNG, destacando la cooperación bilateral que había hecho posible la operación. El FBI confirmó que trabajaría con autoridades mexicanas para procesar la extradición del colombiano, quien enfrentaba cargos federales que podían significar décadas de prisión en instalaciones estadounidenses.
La recompensa de $245,000 sería pagada a quienes habían proporcionado información crucial. Los turistas que visitaban Puerto Vallarta en los días siguientes a la captura probablemente no notaron diferencia alguna en el funcionamiento del destino vacacional que seguía recibiendo visitantes de todo el mundo. Pero en las sombras, la estructura del CJNG se reorganizaba para llenar el vacío dejado por la firma. Otros operadores ascendían para tomar control de las operaciones que el colombiano había manejado. Otros sicarios asumían el liderazgo de las unidades de seguridad. El negocio criminal no se detenía por la caída de un líder. Las víctimas del fraude de tiempos compartidos que la firma había orquestado durante más de una década probablemente nunca recuperarían el dinero que les había sido robado. Miles de estadounidenses habían perdido ahorros significativos creyendo que estaban contratando servicios legítimos, sin saber que sus pagos alimentaban las arcas de un cártel mexicano. La captura del colombiano no devolvía esos fondos ni reparaba el daño económico causado a familias que habían confiado en vendedores que resultaron ser criminales. Las familias de las víctimas de asesinatos ordenados por la firma observaban las noticias de su captura con emociones que ninguna palabra podía describir adecuadamente. Políticos que habían sido ejecutados por resistir la influencia del CJNG, empresarios asesinados por negarse a pagar extorsiones, rivales eliminados en la guerra territorial del narcotráfico. Todos ellos tenían familiares que finalmente veían algo parecido a justicia, aunque sabían que ninguna sentencia devolvería a sus seres queridos. El proceso de extradición de la firma hacia Estados Unidos se desarrollaría durante meses mientras abogados defensores utilizaban cada recurso legal disponible para retrasar o impedir el traslado. Carlos Andrés prefería enfrentar el sistema de justicia mexicano, donde las condenas eran frecuentemente menores y las condiciones carcelarias menos estrictas que en prisiones federales estadounidenses. Pero los cargos que enfrentaba en Brooklyn hacían probable que eventualmente fuera entregado a las autoridades del vecino país. Las empresas sancionadas por la OFAC por su vinculación con el esquema de fraude de la firma serían investigadas exhaustivamente, buscando activos que pudieran ser confiscados y evidencia que fortaleciera los casos judiciales contra los acusados. Cada transacción financiera, cada propiedad adquirida, cada cuenta bancaria utilizada sería rastreada para construir el panorama completo de las operaciones de lavado de dinero que habían transformado ganancias criminales en activos aparentemente legítimos. El CJNG enfrentaba con la captura de la firma la pérdida de uno de sus operadores más experimentados en una plaza estratégica que generaba millones de dólares mensuales. Puerto Vallarta no era simplemente territorio para traficar drogas, era un centro de operaciones diversificadas que incluía extorsión, fraude, lavado de dinero y control territorial que proyectaba el poder del cártel más allá de sus bastiones tradicionales en otras regiones de Jalisco. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder supremo del CJNG, recibiría la noticia de la captura de la firma, con la certeza de que las autoridades habían logrado penetrar la estructura que protegía a uno de sus comandantes más valiosos. El colombiano había sido leal durante más de una década, había generado ganancias extraordinarias, había mantenido el control de Puerto Vallarta contra rivales y autoridades. Encontrar reemplazo de esa calidad tomaría tiempo, y mientras tanto, la plaza quedaba vulnerable. Los sicarios, que habían servido bajo las órdenes de la firma, enfrentaban ahora la incertidumbre de servir a nuevos comandantes cuya capacidad de liderazgo aún no había sido probada. Algunos intentarían demostrar lealtad a quienes emergieran como nuevos jefes de plaza, otros buscarían desertar hacia organizaciones rivales que ofrecieran mejores perspectivas. El periodo de transición sería peligroso para todos, incluyendo civiles que podían quedar atrapados en medio de ajustes violentos por el control del territorio. Los hoteles y negocios turísticos de Puerto Vallarta que habían pagado extorsiones al CJNG durante años se preguntaban qué significaba la captura de la firma para sus obligaciones con el crimen organizado. Algunos esperaban que la caída del colombiano trajera alivio temporal, otros temían que nuevos líderes exigieran pagos mayores para demostrar su autoridad. La economía del turismo en Puerto Vallarta seguía entrelazada con el crimen organizado de maneras que una sola captura no podía deshacer. Los periodistas que cubrían la captura de la firma navegaban el reportaje con la cautela que exigía informar sobre el CJNG, una organización conocida por atacar a comunicadores que revelaban demasiada información sobre sus operaciones. Las notas mantenían distancia prudente sobre ciertos detalles,
Citaban fuentes oficiales sin agregar análisis que pudiera interpretarse como amenaza para los intereses del cártel. La libertad de prensa en Jalisco era concepto teórico más que realidad práctica. El sistema de fraude de tiempos compartidos que la firma había perfeccionado probablemente continuaría operando bajo nuevos administradores que heredarían los contactos, las técnicas y la infraestructura que el colombiano había construido. Miles de turistas estadounidenses seguirían siendo víctimas potenciales de esquemas diseñados para robar sus ahorros mientras creían estar contratando servicios legítimos. La captura del arquitecto del fraude no eliminaba automáticamente el sistema que había creado. Las conexiones colombianas que la firma había mantenido durante décadas representaban pérdida significativa para el CJNG, vínculos con proveedores de cocaína que habían sido cultivados pacientemente y que no serían fáciles de reemplazar. Carlos Andrés conocía a los hombres correctos en Colombia, sabía cómo negociar precios y cantidades, entendía las complejidades del tráfico transnacional que conectaba Sudamérica con México y eventualmente con Estados Unidos. Ese conocimiento se perdía con su captura. Los analistas de seguridad que estudiaban el caso de la firma incorporaban su captura a modelos más amplios sobre cómo el CJNG había diversificado operaciones para incluir fraudes financieros sofisticados, además del narcotráfico tradicional. La organización de El Mencho había demostrado capacidad de adaptación que la distinguía de cárteles más tradicionales, buscando constantemente nuevas fuentes de ingreso que complementaran el tráfico de drogas. El fraude de tiempos compartidos era ejemplo perfecto de esa innovación criminal. El futuro de Puerto Vallarta después de la captura de la firma permanecía incierto mientras el CJNG se reorganizaba y autoridades intentaban aprovechar la debilidad temporal de la estructura criminal para establecer mayor presencia en el camino. Destino turístico. La batalla por el control de la plaza continuaría, con nuevos líderes emergiendo para reclamar el territorio que el colombiano había dominado durante más de una década. Los turistas seguirían llegando, ajenos a las guerras invisibles que se libraban en las sombras del paraíso. Los procedimientos judiciales contra la firma se desarrollarían en México mientras simultáneamente avanzaba el proceso de extradición hacia Estados Unidos. Fiscales de ambos países competían por procesar al colombiano, cada uno argumentando que sus cargos merecían prioridad. La jurisdicción que eventualmente obtuviera al acusado determinaría las condiciones de su encarcelamiento y las posibilidades de que algún día recuperara la libertad que había perdido aquella madrugada en Puerto Vallarta. El legado de la firma en Puerto Vallarta permanecería mucho después de su captura, un recordatorio de cómo el crimen organizado había logrado penetrar y controlar uno de los destinos turísticos más importantes de México. Las estructuras que había construido, los sistemas que había implementado, las conexiones que había establecido, todo eso sobreviviría de alguna forma, aunque el arquitecto estuviera tras las rejas. El narcotráfico mexicano demostraba repetidamente su capacidad de regenerarse. Y mientras Carlos Andrés Rivera Varela enfrentaba la justicia por los crímenes que había cometido durante más de una década de operación criminal en Puerto Vallarta, mientras abogados preparaban defensas y fiscales acumulaban evidencia, el sol seguía brillando sobre las playas de Jalisco, donde turistas disfrutaban vacaciones sin sospechar la historia oscura del paraíso que visitaban. El colombiano que había firmado sentencias de muerte, que había robado millones a turistas inocentes, que había controlado un bastión del CJNG con mano de hierro, ahora firmaba únicamente los documentos de su propio proceso judicial. Las fotografías de la firma esposado circulaban por medios de comunicación de México, Estados Unidos y Colombia, mostrando al hombre que el FBI había perseguido durante años, finalmente capturado por las autoridades que él había desafiado con impunidad aparente. Carlos Andrés Rivera Varela, el colombiano que había conquistado Puerto Vallarta para el CJNG, el arquitecto del fraude de tiempos compartidos, el comandante de sicarios élite, enfrentaba ahora el destino que aguardaba a todos los narcotraficantes que vivían suficiente tiempo. La firma que había sido ley en Puerto Vallarta ya no valía nada tras los muros de una prisión federal. El CJNG continuaría operando en Puerto Vallarta y en todo México, independientemente de la captura de uno de sus líderes más valiosos, porque la organización había construido estructuras que sobrevivían a individuos, porque la demanda de drogas desde Estados Unidos seguía siendo insaciable, porque las condiciones de pobreza y falta de oportunidades seguían empujando a jóvenes hacia el narcotráfico como única opción visible de ascenso social.
La firma había caído, pero el sistema que lo había creado permanecía intacto. Y así terminaba el capítulo de Carlos Andrés Rivera Varela en la historia del narcotráfico mexicano, desde su llegada como colombiano buscando oportunidades hasta su captura como jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta. Había construido un imperio de fraude y violencia que generaba millones mientras destruía vidas. Había comandado sicarios y ordenado asesinatos. Había vivido como rey en un paraíso turístico manchado por sangre y dinero sucio. Las víctimas del esquema de tiempos compartidos en Estados Unidos seguirían los procedimientos judiciales contra la firma, con la esperanza de que alguna forma de justicia restaurativa les devolviera parte de lo que habían perdido. Jubilados que habían invertido ahorros de toda una vida, familias que habían confiado en vendedores que resultaron ser criminales, todos ellos constituían un ejército silencioso de víctimas cuyas voces rara vez eran escuchadas en las narrativas sobre el narcotráfico que se enfocaban en la violencia más que en el fraude financiero. Los agentes del FBI que habían trabajado durante años construyendo el caso contra la firma celebraban discretamente una captura que validaba meses de trabajo de inteligencia y cooperación internacional. Cada pieza de evidencia recopilada, cada testimonio asegurado, cada transacción financiera rastreada había contribuido a un resultado que demostraba que incluso los criminales que operaban desde países extranjeros podían eventualmente enfrentar la justicia estadounidense si se dedicaban recursos suficientes a perseguirlos. Los abogados defensores que representarían a la firma ya preparaban estrategias para cuestionar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, argumentar que la evidencia había sido obtenida ilegalmente, presentar a su cliente como empresario legítimo víctima de acusaciones fabricadas. Era la defensa estándar que se ensayaba en cada caso de alto perfil contra el narcotráfico, un ballet legal que podía prolongarse durante años, mientras el acusado permanecía en el limbo entre sistemas de justicia de dos países. Las propiedades confiscadas a la firma serían eventualmente subastadas o destinadas a programas gubernamentales, transformadas de símbolos de poder criminal en recursos públicos. La residencia lujosa donde había sido capturado, los vehículos de alta gama que utilizaba, las joyas y obras de arte que había acumulado, todo representaba ganancias ilícitas, que el Estado reclamaría mediante procesos de extinción de dominio que podían prolongarse durante años. Los corridos que eventualmente se compondrían sobre la caída de la firma narrarían su historia según las convenciones del género, quizás glorificando su astucia al infiltrar la industria turística, lamentando su captura por autoridades que habían necesitado años para alcanzarlo, celebrando su lealtad al CJNG y a El Mencho. Esas canciones se escucharían en fiestas de narcos y en los teléfonos de jóvenes que admiraban un estilo de vida que prometía riquezas, aunque casi siempre terminaba en muerte o prisión. Las playas de Puerto Vallarta seguirían recibiendo turistas de todo el mundo que buscaban sol, diversión y escape de sus rutinas cotidianas. Pocos sabrían o recordarían que el paraíso donde vacacionaban había sido durante más de una década el bastión de un colombiano que había convertido el fraude y la violencia en imperio, que había firmado sentencias de muerte con la misma facilidad con que otros firmaban contratos comerciales. El turismo continuaba, ajeno a las historias oscuras que las playas guardaban. Los sicarios que habían servido bajo las órdenes de la firma enfrentaban destinos diversos tras la captura de su comandante. Algunos serían absorbidos por las estructuras de nuevos líderes que emergían para controlar Puerto Vallarta. Otros intentarían desertar hacia organizaciones rivales. Algunos terminarían muertos en los ajustes violentos que frecuentemente acompañaban las transiciones de poder en el narcotráfico. La lealtad que habían profesado al colombiano se evaporaba con su caída. Los funcionarios corruptos que habían protegido las operaciones de la firma a cambio de sobornos generosos enfrentaban ahora la incertidumbre de no saber si sus nombres aparecerían en la documentación confiscada, si serían los próximos en enfrentar investigaciones que podían terminar sus carreras y libertades. Policías municipales, inspectores de diversos tipos, funcionarios de aduanas, todos habían recibido dinero del colombiano para facilitar sus operaciones o simplemente mirar hacia otro lado. Las conexiones con proveedores colombianos de cocaína que la firma había cultivado durante décadas representaban conocimiento que se perdía con su captura. Carlos Andrés conocía nombres, rutas, precios, protocolos de comunicación segura, toda la información necesaria para mantener fluyendo el suministro de cocaína desde Sudamérica hacia México. Ese conocimiento era invaluable para el CJNG y su pérdida complicaría las operaciones de tráfico durante meses mientras se establecían nuevos contactos.
Los analistas financieros que habían rastreado las operaciones de lavado de dinero de la firma continuarían su trabajo durante meses después de su captura, siguiendo cada transacción sospechosa hacia sus destinos finales. Cuentas bancarias en múltiples países, inversiones en bienes raíces, empresas de fachada que operaban como negocios legítimos, todo sería examinado buscando activos adicionales que pudieran ser confiscados y evidencia que fortaleciera los casos judiciales. Los hijos de la firma, si los tenía, enfrentarían el estigma de ser descendientes de un narcotraficante internacionalmente buscado, además de la incertidumbre sobre su propio futuro, en un mundo donde el apellido paterno era sinónimo de crimen organizado. Las familias de los narcotraficantes cargaban con consecuencias que rara vez se discutían en las narrativas sobre capturas exitosas. Niños que no habían elegido nacer en hogares donde el crimen era el negocio familiar. El sistema de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y otros destinos turísticos mexicanos enfrentaría escrutinio renovado tras la revelación de cuán profundamente el crimen organizado había infiltrado esa industria. Autoridades regulatorias prometerían mayor vigilancia, empresas legítimas buscarían distanciarse de los esquemas fraudulentos, pero la realidad era que el fraude continuaría en nuevas formas diseñadas para evadir los controles que eventualmente se implementaran. Las madres de los sicarios que habían muerto sirviendo a la firma lloraban a hijos que habían elegido caminos que inevitablemente terminaban en violencia. Mujeres humildes de barrios marginales que habían visto a sus hijos seducidos por promesas de dinero fácil, que ahora visitaban tumbas en lugar de hogares, que cargaban el peso de pérdidas que el mundo ignoraba mientras celebraba la captura del colombiano que había comandado a esos jóvenes hacia sus destinos fatales. El embajador de Estados Unidos en México emitiría declaraciones celebrando la cooperación bilateral que había hecho posible la captura de la firma, destacando que el resultado demostraba lo que ambas naciones podían lograr trabajando juntas contra amenazas comunes. La diplomacia del narcotráfico requería equilibrios delicados entre presión y colaboración, y la captura del colombiano proporcionaba material para narrativas de éxito que ambos gobiernos necesitaban. Los hospitales de Puerto Vallarta que habían atendido a víctimas de la violencia ordenada por la firma conocían demasiado bien el costo humano de las operaciones que el colombiano había dirigido. Médicos que habían intentado salvar vidas destrozadas por balas de armas de grado militar, enfermeras que habían consolado a familiares de víctimas, todos ellos procesaban la noticia de la captura con la certeza de que la violencia continuaría aunque el comandante hubiera caído. Las iglesias de Puerto Vallarta, donde quizás la firma había buscado absolución, donde sicarios rezaban antes de ejecutar órdenes mortales, mantenían relaciones complicadas con el narcotráfico que financiaba construcciones y fiestas patronales. La fe y el crimen coexistían en Jalisco de maneras que desafiaban explicaciones simples, con criminales que se encomendaban a santos mientras ordenaban asesinatos sin remordimiento aparente. El legado de terror que la firma dejaba en Puerto Vallarta no desaparecería con su captura. Comerciantes que habían pagado extorsiones durante años, familias de víctimas de asesinatos ordenados por el colombiano, turistas defraudados que nunca recuperarían sus ahorros, todos ellos llevaban marcas invisibles de lo que significaba vivir o visitar un territorio controlado por el CJNG, bajo el liderazgo de un hombre cuya firma había sido sentencia definitiva. El amanecer del día siguiente a la captura encontró a Puerto Vallarta intentando retomar la normalidad de un destino turístico que seguía recibiendo visitantes de todo el mundo. Hoteles operaban, restaurantes servían, playas se llenaban de turistas que no sabían ni les importaba que el hombre que había controlado ese paraíso durante más de una década ahora dormía en una celda federal. La vida continuaba en el bastión del CJNG como si nada hubiera cambiado. Y mientras Carlos Andrés Rivera Varela, la firma, enfrentaba el sistema de justicia que finalmente lo había alcanzado, mientras fiscales de dos países competían por procesarlo, mientras sus colaboradores eran perseguidos y sus activos confiscados, el narcotráfico mexicano continuaba operando en Puerto Vallarta y en todo el país. Otros colombianos llegarían buscando fortunas en el crimen organizado, otros operadores ascenderían para controlar plazas turísticas, otros esquemas de fraude serían diseñados para robar a visitantes confiados. La historia de la firma era apenas un capítulo en la interminable saga del narcotráfico mexicano, un colombiano que había llegado buscando oportunidades y había encontrado imperio en el crimen, que había vivido como rey y caído como tantos antes que él.
Su firma ya no valía nada tras los muros de una prisión, pero el sistema que lo había creado y utilizado seguía funcionando, regenerándose con cada golpe, produciendo nuevos líderes que eventualmente también caerían. La captura de Carlos Andrés Rivera Varela representaba el fin de una era en Puerto Vallarta, pero no el fin de la presencia del CJNG en el bastión turístico que el colombiano había controlado con mano de hierro. Nuevos comandantes emergían de las sombras reclamando el territorio. Nuevos esquemas de fraude eran diseñados para reemplazar los que habían sido expuestos. Nuevos sicarios se armaban con el equipamiento militar que el cártel seguía obteniendo de fuentes que ninguna captura individual lograba cerrar. Y mientras el sol se ponía sobre las playas de Puerto Vallarta tiñendo el Pacífico de naranja y oro, mientras turistas brindaban con margaritas ajenos a las historias de sangre que las arenas guardaban, la firma procesaba su nueva realidad desde una celda que representaba el destino inevitable de quienes elegían el narcotráfico como camino. El colombiano que había firmado sentencias de muerte, que había robado millones mediante fraudes sofisticados, que había comandado ejércitos de sicarios con armas de grado militar,